¿Qué tal, compañeros? Espero que se encuentren bien. El día de hoy, en la plática número 3, hablaremos de la simbología jurídica o la simbología en el derecho, también conocida. Primero tenemos que saber, que estos símbolos que nosotros los abogados manejamos tienen un significado dentro de la carrera e incluso de la práctica ya, tal cual. Los símbolos del derecho a través de la historia han sido utilizados para representar el valor de la justicia, con mayor o menor abstractismo. El arte en este sentido ha sido una manifestación de los deseos del hombre por alcanzar justicia a través del derecho. Muchos de los principios esenciales del derecho son reflejados a través de estos símbolos, convirtiéndose en una expresión de las leyes y de la justicia, formando un lenguaje único y propio del derecho. En esta plática hablaremos un poco acerca de su razón y significado dentro del mundo jurídico. Muchos de los símbolos jurídicos son una composición de varios elementos que tienen un significado propio. La combinación de dichos elementos responde a la conceptualización de muchos principios jurídicos. Así pues, un solo símbolo puede tener diversos significados dentro de sus elementos. A continuación haremos un pequeño análisis de los símbolos más populares, atendiendo a su significado y origen. Tal vez el símbolo más conocido e importante dentro del derecho, la llamada Dama de la Justicia. En realidad es la representación de la diosa Temis, que según la mitología griega es la diosa del orden natural, la moral y la justicia. Recuerden que en la clase anterior o la plática anterior hablamos sobre lo que era el orden natural, que recuerden la palabra caos. También se le conoce con otros nombres como Astrea, Dike y Justitia. Puede decirse que cada cultura tiene su propia dama de justicia, pero en realidad todas sus manifestaciones atienden al concepto de justicia terrenal. Dentro del mundo jurídico representa la igualdad, equidad, fortaleza e imparcialidad, debido a que se considera que debe impartirse justicia de esta manera. Esto debido a la coexistencia de sus elementos. La dama de la justicia suele estar representada por una mujer con los ojos vendados, con una balanza y una espada. Muchas veces también acompañada por un escudo, un código y una serpiente. De esta manera sus elementos representan lo siguiente. En su mano izquierda sostiene una balanza, que significa equidad e igualdad. La balanza es la decisión equilibrada del juez, que se fundamenta en el conocimiento jurídico y en la fuerza, como ya veremos en sus otros elementos. La balanza de la dama de la justicia equilibra cuidadosamente los pesos de cada lado, y en muchas ocasiones se pueden encontrar en la balanza otros elementos como una paloma y un Géminis, que pueden significar la yuxtaposición entre las demandas justas y las demandas que brindan información confusa. Otro elemento más es la espada. Representa la fortaleza. Mientras la balanza es la equilibrada decisión del juez, la espada es la fuerza del poder que hace ejecutar la medida tomada. Así, la espada sobre la cual la dama apoya la balanza representa la efectiva ejecución de la decisión tomada. Representa un medio para convencer a las partes de aceptar la decisión justa y racional dictada por el juez. Los ojos vendados. Representan la imparcialidad, aunque suele ser evidente la connotación que se le da a este elemento. Muchas de las imágenes representativas de la Dama de la Justicia aparecen sin los ojos vendados. Esto debido a que se considera que los dioses son absolutos y ciertos en sus decisiones. Por ello, se cree que este elemento apareció a partir del siglo XV. Los ojos vendados, en definitiva, representan decisiones objetivas e imparciales, carentes de algún tipo de influencias. Ahora, bien, por último, en la diosa de la justicia, tomaremos estos últimos elementos, que no son menos importantes, pero que tienen una connotación también distinta. El escudo, la serpiente y el código. Estos elementos pocos comunes tienen un significado que de alguna manera brinda armonía a este símbolo del derecho. El escudo y la serpiente. Ambos representan la fortaleza y la protección al orden social, mientras que el código o libro de leyes representará el conocimiento jurídico en el cual se basarán sus decisiones. La Dama de la Justicia es uno de los más importantes símbolos del derecho. La mujer representa el valor de la justicia, impartida, implacable y absolutamente. La balanza son las decisiones equilibradas del juez, que se apoya en una espada que representa la fuerza y su poder, haciendo que las decisiones justas sean respaldadas, asimismo como las medidas de fuerza deben ser justas. Los ojos vendados son la imparcialidad e igualdad que debe de existir en la impartición de justicia. Antes de pasar al otro elemento que es la balanza, que bien es cierto
que la balanza viene dentro también de la dama de la justicia, por sí sola también tiene un significado. Quisiera dar otros datos respecto a Temis, la diosa de la justicia. Lacan nos dice que la justicia no es ciega, sino que se ha colocado la venda por sí misma conscientemente para tener una imparcialidad, porque ella no debe de ver a quién llega. Esto nos referimos a que la justicia por sí sola debe de llegar al rico, al pobre, al negro, al blanco, al joven, al adulto, etc. Los antiguos griegos contemplaban así de esa forma, que los dioses en cierta forma tenían una misión y que tenían que seguir ahora sí que a lo que decía el padre, ¿no? Pero la diosa de la justicia, a final de cuentas, tenía que seguir esa cualidad, ese ritmo de trabajo. No tenía que distinguir a nadie. Entonces, de ahí que se base en este concepto abstracto la diosa de la justicia. Ahora bien, la espada es un elemento creado por el hombre para la defensa, no para el ataque. El derecho lo ocupa para defender la causa justa, para defender la vigencia de la ley. Por otra parte, la balanza significa la proporcionalidad y la equidad, que recuerden que es dar a cada quien lo que corresponde. El libro representa la ley, apoyada en la ley para todos sus actos. Esto apoyada a la diosa para ejecutar todos sus actos. La cabeza de la serpiente, muchas culturas la toman como la significación del mal, y por lo tanto, que la esté pisando significa que la justicia está por encima del mal. Esto quiere decir que impide que el mal llegue a nosotros o que nosotros hagamos el mal. En algunas ocasiones también se le ve, o más bien en la mayoría de las veces se les ve descalza. ¿Pero esto por qué? Porque demuestra la humildad y que debe de ser accesible para todos. Y esto me refiero a todos. Hay algo muy importante que también quiero mencionar, que es ¿por qué una mujer y no un hombre? La mujer casi siempre ha representado a la madre. Esa mujer a la que tanto amamos, esa madre que da luz a la humanidad, que enseña la primera letra, que protege, etc. La Madre Justicia representa todo lo anterior, nos protege, para eso existe, nos da la luz, la verdad jurídica. Y esto quiere decir que fue una idea del hombre por el bien de la humanidad. Todos estos símbolos, a final de cuentas, fueron creados por el hombre, pero la diosa tiene una connotación, vamos a decir así, religiosa desde la antigua Grecia, que incluso también los romanos adoptan, pero la conocen por justitia, que esto es justicia en latín. Ahora, la balanza. Dentro de los símbolos del derecho, la balanza es el símbolo de la justicia moderna. Sin embargo, este símbolo nació en el principio de la civilización humana. Según la mitología egipcia, la balanza era un instrumento utilizado por los tres dioses del más allá, o de la muerte. Cuando un difunto abandonaba la vida terrenal, enfrenta necesariamente un mar de monstruos antes de llegar al paraíso. Una vez que haya salido airoso de su combate y llegar a las puertas del paraíso, es parte de un encuentro con los tres dioses, Anubis, Tot y Osiris. Allí era sometido a una prueba que consistía en entregar el corazón con todas las buenas obras al dios Anubis, donde él lo colocaría en uno de los platos de la balanza. En el otro plato colocaría la pluma de la verdad, una pluma de avestruz que contenía las malas obras cometidas durante la vida terrenal. Para pasar la prueba, el corazón debía pesar más que la pluma. Si por el contrario la pluma pesaba más que el corazón, aparecía el monstruo que se comía el corazón del difunto. Si esto sucedía, el alma del difunto se quedaba bregando en la nada. Así, apareció la balanza de dos platos, como instrumento medidor de igualdad, dentro de los símbolos del derecho. Este en particular sugiere la búsqueda de un resultado cierto, objetivo y exacto. Cumple con una función alegórica, que se refiere al acto de juicio, donde se decide y se pone punto final al conflicto, al mismo tiempo que representa la igualdad con que la ley trata a todos. Ahora el mayete, que mucha gente lo conoce como el mazo, ese que tienen los jueces, pero su nombre real es mayete. Es considerado el instrumento más utilizado por los sistemas jurídicos. El mayete dentro del derecho representa autoridad y orden. Originario de la masonería, fue introducida a la vida jurídica por el presidente de los Estados Unidos, John Adams,
para llamar la atención en el Senado a finales de 1789. Los jueces anglosajones fueron los primeros en hacer uso del mallete en las cortes, y al igual que en la masonería, el mazo o mallete simboliza en el derecho que tiene el juez a dirigir la causa, es decir, simboliza la voluntad de crear y construir. De esta manera, en las cortes anglosajonas, el martillazo final representa la cosa juzgada, es decir, el final del proceso mediante el acto de autoridad. Existe la creencia popular de que el mazo de la justicia o mallete pudiera tener su origen en la mitología nórdica. El búho. En la mitología griega, el mochuelo de Atenea es el ave que acompaña a Atenea, diosa de la sabiduría, las artes, las técnicas de la guerra, además de la protectora de la ciudad de Atenas y la patrona de los artesanos. La diosa romana correspondiente es Minerva. Se le ha atribuido erróneamente y durante siglos los nombres de lechuza de Atenea y búho de Atenea, cuando se trata en realidad del mochuelo común europeo, especie cuyo nombre científico es precisamente Atene noctua, que realmente es un tipo de lechuza de unos 25 centímetros de altura y 200 gramos de peso. Es un símbolo que se identifica con la profesión del abogado. La mayoría de las facultades de derecho utilizan el emblema de esta ave en sus escudos para expresar los valores que ponen en práctica los licenciados en derecho. El abogado en el ejercicio de su profesión debe poner en práctica varios valores. Algunos de ellos se representan con el búho. El búho es un ave que representa la paciencia, la prudencia, la observación y la sabiduría, además de que siempre está en continua vigilancia de lo que sucede en su entorno. Todo abogado debe tener esos atributos. Para casi todos, el búho es la imagen representativa de un abogado litigador, del juez y de las facultades de derecho. Se admira en esa ave rapaz la grandeza de sus ojos y su mirada fija con la que parece inquirirlo todo. Los movimientos giratorios de cabeza, despacios, cautelosos y casi maquinales, recuerda a un sabio. Más recientemente, las primeras universidades comenzaron a utilizarlo, tanto como por su significado mitológico, como por sus hábitos nocturnos como representación de la dedicación sacrificial al estudio. Los abogados lo emplean como símbolo de su profundo estudio, amplia sabiduría e inteligencia. Ahora, como conclusión, los símbolos son usados por los hombres desde los inicios, para manifestar una idea. Son utilizados para comunicar una realidad más compleja. Por eso, cada vez que vemos un lugar relacionado con derecho, observamos símbolos que representan los ideales en los que se inspiran estos para la creación de leyes, tomando en cuenta todos sus elementos y la historia que les da razón. La dama de la justicia, el mallete junto con la balanza, son, hoy en día, los símbolos del derecho más significativos en todo el mundo. Y obviamente no podemos dejar detrás el búho. Que en lo personal quiero compartirles que el búho representa más a los estudiantes en derecho, como les había comentado, porque es un ave nocturno que nosotros lo asociamos a la noche. Entonces, en alguna ocasión, yo escuchaba precisamente que nosotros los abogados solemos estudiar en la noche. Esto ya sea para exámenes, trabajos o incluso ya estando en la práctica, llevando un juicio o un asunto, se suele trabajar en las noches. De hecho, varios maestros míos coinciden en que de repente te llegan las ideas en la noche de tus clientes, de tus casos, y pues te funciona precisamente porque te llega una idea. Ahora, en esta pequeña plática que tuvimos el día de hoy, ustedes ya conocen la simbología jurídica o los símbolos en el derecho, algo que muchos abogados han dejado pasar y que incluso hay muchos abogados ya litigando que no conocen la historia o el significado propio de estos elementos. Así es que es algo que quería compartir con ustedes porque a final de cuentas es conocimiento que vamos a tener, ¿no? El hecho de que nosotros veamos a lo mejor en algún momento el búho o la diosa o la balanza, pues ya vamos a saber su significación dentro del derecho.